Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una edición más de Conexión Cayetano. En esta oportunidad nos acompaña la licenciada Cecilia Revilla, quien nos hablará sobre la carrera de Terapia Física y Rehabilitación. Cecilia, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. También darles la bienvenida de parte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? La verdad que para mí es un gusto y un placer poder compartir con ustedes parte de esta hermosa carrera que es Terapia Física y Rehabilitación. Y la verdad que espero poder resolver un poco sus dudas, ¿no? Y también compartir con ustedes pues totalmente mi experiencia. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Realmente muchos nos hemos preguntado de qué trata terapia física y rehabilitación. Pues la verdad que esta carrera abarca muchos ambientes, pero en realidad enfoca principalmente en lo que es el movimiento. Es su principal desarrollo realmente, ¿no? Nosotros, si observamos por ahí un paciente o de repente una persona que de repente tiene algún tipo de dificultad, ¿quién por ahí no se ha visto con un niño con síndrome de Down, una persona que de repente se fracturó, o tal vez una persona que tiene artritis reumatoide, ¿no? Tal vez en nuestros familiares, alguien que tuvo una dolencia a nivel de diferentes zonas, ¿no? Y pues totalmente fue al terapeuta físico, ¿no? Y realmente lo que nosotros realizamos es en base a totalmente restaurar y ayudar y facilitar totalmente lo que es el movimiento principalmente, ¿no? Entonces, en este caso, pues el ámbito es bastante importante. Creo que la carrera en sí es bastante alimentadora también para el beneficio de todas las personas, no solamente adultos, sino también adultos mayores, niños, ¿no? Y totalmente, pues, muchos ámbitos que hoy en día, pues, totalmente vemos nosotros. Realmente la universidad creo que tiene totalmente el aval y no solamente se basa en cuanto a la infraestructura y todo lo demás, ¿no? Hoy en pandemia pues tenemos esta parte virtual que todos estamos tratando de conllevar y que la universidad la verdad siempre ha tenido esta parte virtual, ¿no? A través de repente pues charlas, ¿no? Lo que es los foros de discusión, ¿no? Que frente al alumno pues puede tener, a pesar de todos los conocimientos y las clases que se les brinda, pues también pues tratar de nosotros, tratar de consolidar un poco más los conocimientos, ¿no? Es muy importante tener las bases de lo que nos va a poder decir pues un poco, para poder decir que le falta un movimiento, que de repente ese movimiento no es bueno, o que de repente esta persona tiene una inadecuada postura, ¿no? Y todo eso, para eso nosotros necesitamos estas herramientas, ¿no? Las herramientas de conocer la anatomía, la fisiología, y no solamente de los huesos, sino también de diferentes zonas del cuerpo, de la parte muscular, del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, y de la mano, creo que tenemos dos cosas muy importantes en la universidad, que es el centro asistencial docente, en el cual nosotros, gracias a la equipación que tiene este centro asistencial, que la verdad es como si fuera una clínica total, ¿no? Como pueden ver en las fotos, y esta clínica, pues, totalmente nos hace conocer un poco y más cercanamente los equipos que nosotros realizamos, la interacción que podemos tener de repente con, en el caso de los niños, ¿no? Y diferente equipación que de repente nosotros, por decir en la fotografía, vemos ahí una trotadora, ¿no? Que de repente en un gimnasio lo hemos podido ver, pero para nosotros de repente nos ayuda a la parte del condicionamiento físico ante una persona que de repente tiene un problema cardiovascular, ¿no? Y lo otro súper importante que tiene totalmente el convenio de la universidad es con CESPUT. Y esto se da a través de la doble titulación, ¿no? No solamente salimos con el título de Cayetano Heredia, sino también de la Universidad de CESPUT, que es de Portugal, ¿no? Incluso tenemos aquí uno de los egresados, que es Jason Tello, que también pues tuvo esta experiencia, ¿no? Y yo creo que la experiencia
de poder nosotros tener la oportunidad no solo de trabajar de repente en el Perú, sino tenemos de repente la mira de trabajar en el extranjero, y qué mejor esta parte de la parte europea, ¿no? Que es súper importante también. Y la verdad que creo que nosotros como terapeutas físicos podemos tener muchas herramientas manuales que nos ayudan pues a tener mucha más cercanía con un paciente, ¿no? Entonces, o con una persona específicamente, ¿no? No solamente con una discapacidad específica, sino de repente con un tipo de dolencia, como les hablaba, ¿no? Anteriormente. Ahora, la universidad, aparte del convenio que tenemos con lo que es CESPUT, también tenemos la parte de lo que es los convenios o movilidad, que le llamamos nosotros, ¿no? Movilidad estudiantil, ¿no? Que en el cual, pues, no solamente es la parte de las prácticas clínicas hospitalarias que creo que nosotros conocemos, por ahí de repente hemos ido a un hospital y hemos visto un terapeuta físico trabajando, o de repente llevaron a un familiar a su terapia física y vieron lo que nosotros realizamos, ¿no? Y la verdad, lo interesante en mi experiencia es que, bueno, yo ya egresé de la universidad en el 2005, pero aún así, desde ese entonces la universidad ya tenía un convenio con Chile, ahora tiene un convenio con Colombia, ¿no? Y España, ¿no? Entonces tenemos ciertos convenios que creo que nos fortalecen totalmente como profesionales, nos da mayor herramienta. ¿Por qué? Porque no solamente vemos la parte, si bien es cierto, de nosotros aquí en el Perú, sino también vemos un poco la mira y el crecimiento profesional que hay en otros países. En mi experiencia en Chile, ¿no? De repente fue hace mucho tiempo, inicialmente con la Universidad Mayor, en el cual cogí muchos conocimientos, impartimos, creo que esa parte inicial de la carrera, en el cual seguimos fortaleciendo lo que es el movimiento, ¿no? Analizar más profundamente el movimiento de las personas. ¿Para qué? Para ayudar. Si de repente esta persona no puede caminar, yo ayudarla con ciertas herramientas, ¿no? Y para eso nos preparamos 5 años totalmente, en el cual yo también tengo un beneficio, porque después de estos 5 años, de repente yo me puedo especializar en algo mayor. En mi caso, yo también soy especialista en pediatría, también soy formada en la Universidad Cayetano Heredia, y también gracias a esta movilidad estudiantil, nuevamente me fui a Chile a hacer unas prácticas clínicas, ¿no? Y creo que me ayudó a fortalecer y afianzar muchísimo más, creo que los conocimientos ya ahora como profesional, ¿no? Entonces, realmente siempre cuando nosotros miramos una carrera o cuando miramos de repente una universidad, creo que nosotros debemos también un poquito avalar un poco esta situación de que de repente nosotros miremos no solamente a nivel de entorno del Perú, sino de repente a nivel Latinoamérica, europea, ¿no? Que creo que es una gran oportunidad realmente para nosotros en base a trabajo realmente, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos qué hacemos, dónde trabajamos, ¿no? O dónde podemos nosotros instaurar un poquito nuestros conocimientos. Bueno, no solamente tenemos la parte pediátrica que ya les había mencionado, la parte de dolencias específicas, sino también trabajamos en el agua, de repente con niños, con adultos, que es la hidroterapia, ¿no? Tenemos la parte de trabajar en la parte deportiva, no solamente de deportes totalmente, por decir, que hemos visto en los panamericanos y los parapanamericanos. Creo que los fisioterapeutas tuvimos una gran importancia y relevancia, porque muchos de los competidores tenían dolencias, tenían de repente algún tipo de situación que nosotros estuvimos realmente ahí con ellos. Creo que fueron contratados muchos profesionales en el cual pues estuvieron ahí día a día trabajando con ellos en algún tipo de dolencia que hayan tenido. Entonces, imagínense, ya desde ahí nosotros ya hemos tenido, creo que gran auge como carrera, ¿no? Y una gran importancia. Esta carrera realmente está creciendo cada día más. Creo que tiene todavía muchísimo más. De repente yo hace muchos años atrás no pensaba que iba a entrar en el ámbito de repente un poco más de cuidados intensivos, por decir, ahora con la pandemia. Tenemos muchos colegas que están trabajando en el INCOR, que es el Instituto Nacional del Corazón, ¿no? En el cual pues ellos están también luchando en esta pandemia a través de la fisioterapia respiratoria, ¿no? Tenemos también a nivel oncológico,
tenemos también el trabajo de los amputados, ¿no? Y ahí va la parte que les decía de estos deportivos paralímpicos, ¿no? Súper importante. Y también el trabajo pues con caballos, que es la hipoterapia, que es una terapia también totalmente que tiene que ver también con cosas posturales y con personas de repente a nivel del ámbito neurológico, ¿no? Y la verdad que tenemos, como les digo, cada vez esta carrera nos está dando muchísima más importancia y relevancia, ¿no? Totalmente, ¿sí? Por decir, en la parte de niños, ¿no? Que, como les digo, tenemos la experiencia a través de la tecnología, en el cual ya podemos tener un estudio del análisis del movimiento, no solamente en niños, sino también en deportistas. ¿Quién por ahí no ha visto un deportista que le tratan de ver cuál es su capacidad física a través de circuitos y que les ponen unos ciertos electrodos a nivel del cuerpo para ver cuáles son sus capacidades, cuál es de repente un escaneo de la postura, a ver si realmente está funcionando adecuadamente o está él trabajando adecuadamente la zona muscular que necesita para esto, ¿no? Y lo interesante de nuestra carrera, que no solamente pues estamos en este ámbito clínico, hospitalario, sino también trabajamos en comunidad, ¿no? Por decir, yo estuve trabajando en Iquitos, ¿no? En el Hogar Clínica San Juan de Dios, y dentro de ello conocí a bellas personas en el cual me dieron la oportunidad de poder trabajar con niños que se encontraban en caseríos, ¿no? El caserío se llamaba Tamichaco, y yo me iba en lancha, me iba al caserío los fines de semana para poder trabajar con estos niños. O sea, nuestra carrera es bastante humana, creo que es bastante pensar en la otra persona, ¿no? Y automáticamente creo que el beneficio y gratitud total de la carrera es que tú ves a un niño que de repente empezó en una silla de ruedas y de repente lo ves caminar, o que de repente trataba de caminar con algún tipo de dificultad y ahora lo hace mucho mejor, ¿no? Entonces, lógico que tenemos ciertos aditamentos y ayudas que nos va a ayudar muchísimo, o sea, valga la redundancia, nos ayuda y beneficia a que a este niño, a este adulto mayor o a este adulto totalmente pueda recuperar, restablecer sus funciones y de esta manera ser un poco más independiente, porque eso es lo que a veces buscamos, ¿no? Ahora, yo también me he dedicado un cierto tiempo, antes de pandemia definitivamente, a la parte deportiva, ¿no? Soy fisioterapeuta de los chicos que se van a preparar para lo que es el Monarcas Morelia, de la sucursal de aquí de Perú y del River Plate, ¿no? Entonces, gracias a la parte no solamente del comando técnico, sino también de mi trabajo frente a una lesión, a la prevención de una lesión, en el cual nosotros vamos observando los chicos cuando van entrenando cuáles son sus capacidades, cuáles son de repente ciertos músculos que ellos tienen que reforzar muchísimo más si queremos velocidad, ¿no? Yo creo que el trabajo del fisioterapeuta en sí, en todas las áreas, es realmente de mucha observación, ¿no? Creo que esa es nuestra herramienta principal. Observar totalmente qué está pasando en el cuerpo, cómo se está moviendo, cómo está funcionando, qué cosas faltan, qué cosas de repente nosotros podemos dar para que sea muchísimo más el potencial en este caso de las personas en el deporte, por ejemplo, ¿no? Cuáles son sus capacidades y en el cual pues nosotros pues vamos a ir de la mano, ¿no? De repente no estamos algo vistos en global, pero en realidad el trabajo que nosotros hacemos a nivel deportivo es bastante amplio, ¿no? Hay muchos colegas que se dedican a este ámbito deportivo, mujeres de repente muy poco, pero hombres, ¿no? Están en este ámbito. Creo que la carrera en sí, pues, es bastante alimentadora en varias áreas, ¿no? Y yo, por decir en mi experiencia en este ámbito deportivo, la verdad que para mí ha sido bastante gratificante, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y cada vez creo que podemos llegar muchísimo más allá nosotros y de esa manera, pues, poder totalmente difundir nuestra carrera y creo que podemos dar muchísimas cosas más, ¿no? Ahora, actualmente, por decir, estas fotografías que les comparto, es un poco mi inicio, ¿no? Mi inicio en el 2006, que yo empecé a ejercer la carrera.
¿no? En el cual de repente con ciertos miedos a ver qué sucedía con cada paciente y fortalecer muchísimo más nuestros conocimientos, porque a nosotros nos dan muchas herramientas, como les decía, a nivel del movimiento, a nivel del análisis en sí, ¿no? Creo yo que también beneficia a esta carrera es totalmente comenzar a considerar a la familia como parte importante de un tratamiento, ¿no? Y eso es lo bonito e interesante porque compartes tantas cosas, no solamente a nivel, pues, de que quiero recuperar algo, sino también a nivel de integrar a la familia a que de repente nos ayude a este paciente, ¿no? Entonces, o a esta persona que de repente tiene mayor dificultades, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros creo que tenemos mucha conexión con la familia y eso es bastante interesante y bonito, ¿no? Yo ahora también como especialista en la parte pediátrica, creo que también me da mucha más esa conexión, ¿no? Y si nosotros comenzamos a mirar un poco de en qué cosa podemos trabajar, en realidad creo que nos dan muchas misceláneas de dónde poder trabajar, ¿no? Como les decía, totalmente nuestro enfoque en sí, ¿no? Es tratar de seguir abriendo más caminos, ¿no? Tenemos la área, por decir, también de neonatología, que está también en la maternidad de Lima. Tenemos colegas que están trabajando en la maternidad de repente para ayudar a un niño a de repente a ámbitos de movimiento también, ¿no? Tantos niños pues que tienen diferentes dificultades. O también tenemos colegas que están trabajando en federaciones totalmente pues deportivas y paralímpicas, que también ese es un campo que totalmente se tiene que fortalecer muchísimo más. El campo que ahora estamos viviendo, por ejemplo, en pandemia, la parte del COVID-19, por ahí hemos escuchado que ahora los fisioterapeutas estamos tratando de ayudar post la lesión del COVID, ¿no? Con ciertos ejercicios respiratorios, con de repente el ámbito funcional de movimiento, porque tanto tiempo fue que estuvieron en cama que de repente perdieron también parte del movimiento, o de repente tuvieron pues un poco de deficiencia muscular, debilidad muscular, y que nosotros nuevamente con ejercicios tenemos nuevamente darle esa tonicidad al cuerpo, ¿no? Entonces, lo interesante de todas las herramientas que nosotros tenemos como fisioterapeutas es que de repente no solamente yo puedo trabajar en el área clínica, no solamente puedo trabajar en el área hospitalaria, en la parte de federaciones, sino que yo también formé mi propia empresa, ¿no? En el cual pues tengo mi centro de rehabilitación, en el cual veo diferentes tipos de situaciones. Hoy en día la verdad que estoy tratando de ayudar un poco a las personas mediante la parte virtual, ¿no? Muchos colegas en sus hospitales están también usando esta herramienta, ¿no? Que a través de este desarrollo virtual nosotros llegar a las personas es, creo yo que a mí me parece muy interesante llegar a través de repente de una conexión virtual y que los padres, en este caso, en el caso de niños, que los padres sean nuestras manos para nosotros poder llegar a los niños, ¿no? Miren qué interesante es compartir con la familia y que la familia se involucre, ¿no? Creo que eso es lo beneficioso de trabajar a través de ello, ¿no? Y ese contacto que de repente nosotros siempre tenemos a nivel de lo que son totalmente con los niños, ¿no? Definitivamente. Y aparte de ello, como les decía, pues estas fotografías que vemos de colegas que están trabajando la parte totalmente de ejercicios respiratorios, ejercicios de movimiento, ¿para qué? Para el beneficio total y recuperación y restablecimiento de las personas que han salido de esta enfermedad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos por ahí un familiar que de repente estuvo en esto y realmente está llevando, ¿no? Está llevando un ejercicio respiratorio, ¿no? Que lo llevamos en los hospitales, que los estamos llevando pues por grupos, ¿no? Y creo que nuestro aporte ahora en pandemia está siendo cada vez muy importante y totalmente fortalecidos gracias también a las diferentes especialidades, y en este caso la especialidad cardiorrespiratoria, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, salimos de la universidad a los 5 años,
pero después tenemos diferentes especialidades en las cuales nosotros nos podemos ir formando, ¿no? Y eso nos va a dar, creo, muchísima más calidad de profesional, ¿no? Entonces, por eso, totalmente mis colegas que están de repente en el ámbito neurológico, que están de repente en el ámbito cardiorrespiratorio hoy en día, ¿no? Entonces creo que todos ellos sumamos, ¿no? Y nosotros también con los conocimientos que tenemos sumamos para totalmente que esta carrera siga siendo totalmente fortalecida, sea muchísima más conocida, y creo que de esa manera podemos aportar muchísimo más, creo, a la parte de lo que es no solamente el movimiento, sino totalmente al restablecimiento de las funciones de las personas, ¿no? Creo que es muy importante el poder nosotros conocer y no solamente conocer de una parte funcional, sino totalmente integral, ¿no? Totalmente integrando a la familia, ¿no? Y a las personas, porque creo que es importante. Nosotros atendemos personas y de esa manera lo tenemos que pensar, ¿no? Es que como si estuviera atendiéndome, nosotros estuviéramos atendiendo a un familiar que no quisiéramos lograr con ellos, ¿no? Entonces es un poquito eso lo que estamos pasando el día de ahora, ¿no? Con esta pandemia, y creo que también estamos teniendo totalmente una gran relevancia. Sí, entonces con eso un poquito he querido compartir con ustedes algo bastante breve. Yo creo que seguía o podría seguir totalmente hablando de mi carrera, en toda la experiencia que de repente he llevado durante todos estos años, ¿no? Pero creo que más que todo nosotros necesitamos la parte de fisioterapeutas en el cual nos tengamos totalmente comprometidas con nuestra carrera para seguir creciendo como tal y totalmente pues tener este conocimiento y brindarle esto a las personas que totalmente lo necesitan. Licenciada, ¿qué tal? Tenemos algunas preguntas del público que queremos compartir con usted. La primera es Dígame. coméntenos sobre el aprendizaje vivencial que realizan los estudiantes de la carrera de terapia física en la universidad. Ok, bueno, en realidad los primeros años de estudios son conocimientos totalmente básicos de herramientas, pues, como todos los conocemos, ¿no? Desde ya nosotros ya tenemos instaurada la parte de lo que es, pues, la introducción a la terapia física, y en la parte vivencial en sí, en cuanto a la parte práctica, ¿no? De repente, pues, a través de ciertas interacciones con algún tipo de, en este caso, de videos, en cuanto ya creo que levantemos un poquito la pandemia, pues ya podríamos ir a la parte hospitalaria, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero realmente un poco la llegada ahora, en este ámbito que nosotros estamos viviendo ahora, creo que un poco las competencias va también a través de la investigación, ¿no? La universidad, creo, totalmente, y en mi formación también ha sido así, que nos fortalece mucho con la investigación. Nosotros nos tenemos que fundamentar para poder tener totalmente las herramientas y decir que tal tratamiento es beneficioso para mi paciente sabiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y para eso me fundamento a través de muchos estudios, muchas investigaciones que hacen fisioterapeutas, no solamente a nivel del Perú, sino también a nivel internacional, ¿no? Y gracias a eso nosotros pues vamos cogiendo muchísima más, creo, consolidación de lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer con un paciente, ¿no? Otra pregunta que tenemos aquí es sobre la titulación con CESPU Portugal. ¿Cómo es esta? ¿Cómo puede aplicar algún estudiante? Ok. En cuanto a lo que es SESPU, en realidad es la parte final, ¿no? La parte, justo la parte hospitalaria, justo esta parte del internado que lo conocemos, ¿no? Este último año de estudios que nosotros tenemos, en realidad los 4 primeros años, si bien es cierto, esto totalmente pues a nivel de los hospitales, a nivel de la universidad, cogiendo un poquito de herramientas pues teóricas y prácticas, y la parte de CESPUD prácticamente va desde una instancia aproximadamente de 6 a 9 meses, ¿no?
en el cual, ¿quiénes son los que aplican? Lógico que son las personas pues que tienen toda la intención de poder ir, lógico que se hayan esforzado mucho durante el tiempo de preparación, ¿no? Porque de todas maneras nosotros tenemos que tener en cuenta de que si nos vamos a una universidad de fuera, y más siendo Europa, tenemos que ser totalmente competentes, ¿no? Todos tienen la capacidad de poder ir, ¿no? En este caso, pues para nosotros poder ir, pues económicamente nosotros también tenemos que hacer nuestros aportes, ¿no? En cuanto a los pagos y todo, el pago para la universidad, Licenciada. ¿no? ¿Sí? Ah, ya, sí, pues, se salió la cámara, no sé qué pasó. Ah, ok, Ujú. ya. Ya, a ver, comente. No, sí, ¿Ahora sí? siga comentando, sí. A ver, por ¿Sí? favor. Ok, ya. Entonces, a nivel de esto, si ustedes tienen la capacidad económica de poder ir a Portugal, pues sí, lo podrían hacer. Cualquier estudiante lo podría realizar, ¿no? Y si en caso, como les digo, pues no, ustedes tienen este beneficio, creo que totalmente lo tendría que aprovechar, ¿no? A mí me hubiera gustado en el tiempo que estudié haber tenido este beneficio de doble titulación, ¿no? Pero creo que ustedes tienen ahora totalmente el beneficio de poder tener esta herramienta que es súper importante. ¿Quién no quiere de repente trabajar en Europa y ya tener los papeles listos si con esta doble titulación, ¿no? Entonces yo creo que ahí va una herramienta súper importante y su mira a ustedes como postulantes debería ser yo me quiero ir a Portugal, ¿no? Porque creo que el beneficio es bastante bueno. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué tan involucrados están los fisioterapeutas en lo que es el ámbito deportivo? Mencionó lo del Club Regatas Morelia, los parapanamericanos y los parapanamericanos. ¿Cuál es el máximo alcance que puede llegar a tener los, los fisioterapeutas dentro del ámbito deportivo? Ok, en el ámbito deportivo creo que estamos bastante fortalecidos, ¿no? Realmente todo va a depender también de nuestros conocimientos, ¿no? Tenemos muchos colegas que están dentro de, como les decía, de clubes deportivos, ¿no? En el cual, si bien es cierto, de repente no es que estemos tan, que se nos vea por todos lados, pero en realidad somos una herramienta importante, porque ante una lesión, realmente pues nosotros tenemos que sacar al deportista en menor tiempo posible, ¿no? Porque lógico, está en competencia, como les comentaba de los panamericanos y los parapanamericanos, cuántos de repente deportistas han tenido lesiones y tenían que volver a competir y nosotros totalmente en un día teníamos que tratar de lograr de que esta persona tenga una mejor condición muscular de repente, ¿no? Entonces, realmente la parte de involucrarnos nosotros como terapeutas físicos en el ámbito deportivo, estamos totalmente muy fortalecidos en ese área, ¿no? En la parte del fútbol, en la parte del vóley, ¿no? Que son deportes un poquito más conocidos, pero en la parte paralímpica, pues tenemos totalmente muchas herramientas, el salto largo, o sea, tenemos tantas, las maratones, ¿no? Creo que hemos visto, si nosotros hemos visto los panamericanos y los parapanamericanos, creo que hemos visto realmente calidad deportiva muy buena, no solamente a nivel internacional, sino de lo que tenemos nosotros. Y realmente si ustedes o algunos por ahí tienen totalmente el querer entrar a esa área deportiva, realmente sí, tenemos un gran potencial en esa parte. Una pregunta más. ¿Cómo se están reinventando ahorita los terapistas físicos en este nuevo contexto? Ok, bueno, los terapeutas físicos estamos haciendo varias cosas en sí, ¿no? Hay algunos que de repente, lógico, en sus hospitales están haciendo esta terapia cardiorrespiratoria o la fisioterapia respiratoria post-COVID. ¿Por qué? Porque han quedado pues con ciertas partes de lesiones de respiración, ¿no? Y nosotros comenzamos a enseñar o reeducar nuevamente una parte de la respiración que debería ser adecuada para que este pulmón funcione de una mejor forma,
que el aire llegue de forma correcta, que el músculo de repente por ahí, si tuvo una dificultad muscular, porque ya sabemos que esta enfermedad no solamente ataca la parte cardiopulmonar, sino también está atacando el sistema nervioso en algunas personas, o de repente tanto tiempo en cama, o de repente con la ventilación mecánica, o sea, realmente nosotros en ese aspecto estamos teniendo, creo, bastante fuerza por ahí, ¿no? Ahora, ¿cómo nos reinventamos nosotros? Pues a través de lo que es la famosa, pues, fisioterapia en la parte por medio del Zoom, por medio de repente de otros tipos de beneficios virtuales que le podemos dar al paciente, de repente nos mandamos un video por ahí para poder decir qué tipo de ejercicio podemos hacer. En mi experiencia, por decir, en cuanto a mi reinvención, en el consultorio o en el centro de rehabilitación que yo tengo, es un poquito tratar de a los padres darle totalmente este potencial de cómo poder ayudar a su niño a seguir, pues, de repente un niño con parálisis cerebral, ¿no? Seguir haciendo un tipo de movimiento. Es como que nosotros enseñemos a los padres como si fueran ellos los fisioterapeutas y totalmente pues seguir ayudando al beneficio del movimiento del niño, ¿no? O de repente un adulto mayor que le voy enseñando un ejercicio de cómo llevar de repente con un trabajo pues de la pelota, ¿no? Con un trabajo de ejercicio de repente para los hombros, ¿no? O ejercicios totalmente de movimiento para yo seguir en una actividad y de repente no comience a tener ciertas dolencias y puedes y seguir pues nuevamente con esta parte importante de la terapia, ¿no? Que seguir haciendo movimiento, ¿no? Creo que muchos de los colegas también están trabajando en la parte de los CEBES, que son totalmente los centros educativos básicos especiales, y están haciendo un gran trabajo también, ¿no? A través con sus niños totalmente con habilidades diferentes. Y creo que todos estamos tratando de ser totalmente una fuerza total de poder llegar a cada una de las personas que necesita de nosotros y creo que eso nos hace muchísimo más fortaleciente y llegada a la familia, ¿no? Correcto, muchas gracias por su participación, Cecilia. Antes de concluir, quisiéramos invitar a todos los que nos están siguiendo a que postulen al factor quinto secundaria en modalidad de admisión que es para precisamente a estudiantes de quinto grado de secundaria y la evaluación se realizará este 29 de septiembre. Será realizada de manera virtual y pueden rendirla desde cualquier punto de nuestro país. Y para los que se encuentran en quinto secundaria y terminaron el colegio el año pasado y tienen un promedio de 14, pueden postular por el factor excelencia este 8 de septiembre, 8 de noviembre, perdón, que también va a ser una modalidad virtual, como se menciona acá, una entrevista vía Zoom para los postulantes. Estas dos modalidades, bueno, pueden revisar más sobre ellas ingresando a marcacayetano.pe. Licenciada, antes de concluir, quisiera invitar a las personas que nos están siguiendo para que se animen a postular a terapia física y rehabilitación en Cayetano. Sí, claro. Aquí, bueno, yo también entré a Cayetano por medio del factor excelencia. Creo que es una buena alternativa también. Realmente la universidad, creo yo como egresada, les puedo decir pues que tiene muchas herramientas de investigación, tiene un excelente plan docente y totalmente creo que nos da este englobe total que nosotros necesitamos para poder ser unos buenos profesionales y pues les invito totalmente a esta hermosa carrera de terapia física y rehabilitación que creo que tenemos muchísimo más por crecer como carrera y como profesionales, ¿no? Y necesitamos totalmente parte de personas que quieran a seguir ayudando a más personas y creo pues que creo que esta carrera es tan apasionante, al menos también para mí, que creo que podemos tener muchísimo más personas que puedan estudiar. Esperemos que muchos de los que nos están siguiendo decidan marcar su historia y se animen a postular a estas fechas para que comiencen a estudiar una de las universidades líderes en carreras de ciencias y salud. Bueno, por nuestra parte ha sido todo por hoy.
Hasta otra oportunidad con todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Ujú. Ujú.